Bien, nos quedamos aquí. Tenemos a Yacel Román, analista político internacional. Siempre lo convocamos para este tipo de situaciones. Yacel, buenos días. Muy buenos días, la verdad que disfruté muchísimo el resumen de la comunidad de Nueva York, que es la comunidad donde hay mayor presencia de dominicanos específicamente, pero como de manera muy auspiciosa mencionó Catherine, ya hay un desplazamiento considerable hacia el estado principalmente de Pensilvania. Y hoy la principal historia en la prestigiosa revista Político de Estados Unidos es con relación al voto republicano creciente de esos dominicanos en Pensilvania, que asciende a casi 40%. Incluso escrito este editorial por un asesor tradicionalmente demócrata, resalta que las expresiones ofensivas de la recta final de la campaña no parecen haber alejado a esos votantes dominicanos. Recomiendo muchísimo ese escrito. Ahora bien, como estuvimos tratando, se elige también hoy el sector considerado clave para la agenda política de cualquiera que asuma el gobierno en enero. Estoy hablando de la Cámara de Representantes. En ese sentido, como bien mencionó Rafael, no hay sorpresa en torno a que los demócratas puedan tener una mayoría entre los 26 escaños de la ciudad de Nueva York, pero vamos a ver la tendencia, que creo que es la clave. En el año 2018, de las 26 representaciones legislativas, Cámara de Representantes del Estado de Nueva York, los demócratas tuvieron 21 y los republicanos solamente 5. Pero en el año 2022 ya quedó 15 y 11. Fue precisamente Nueva York que le dio entonces la mayoría legislativa a los republicanos, que no lograron contrarrestar en otros lugares donde se esperaba que lograran mejores votos. E incluso ahí los dominicanos tuvieron un rol importante. Quienes conocen la ciudad de Nueva York conocen, por ejemplo, las bodegas, la Asociación Nacional de Supermercados, que tienen una mayoría de representantes dominicanos. Entonces, este sector, que llevaba 20 años alineado con el Partido Demócrata, en 2022 por primera vez hizo una recaudación de fondos para candidaturas republicanas por el auge de atracos que se ha estado viendo en Nueva York principalmente. Entonces, lo que quiero sin mencionar es que aunque Nueva York se mantenga azul esta noche y mañana, que aunque la mayoría de legisladores sean azules esta noche y mañana, ha cambiado tanto que un estado que durante los últimos ciclos no veía competencia, hoy sí puede definir una mayoría republicana, porque repito, pasaron de solamente 5 escaños a 11. Hoy quisieran mantener los 11 y se lo amplían a 12, entonces están más cerca los republicanos de esa mayoría en la Cámara de Representantes. Obviamente esa competencia va fuera de escaños como los que mencionaron, de Nidia Velázquez, Richie Torres, Alexandra Ocasio-Cortez, Adriano Espaillat, que todos superan entre el 70, 80 y hasta 90% de votos, pero cuando te vas yendo a espacios como Long Island, las afueras de la ciudad de Nueva York, ahí la competencia es otra. Incluso en Long Island, que es donde existe la mayor presencia de la Mara Salvatrucha, la pandilla salvadoreña, recordaremos que Trump, tanto en su gobierno como en campaña, había resaltado es que la mayoría de las víctimas de esta violencia son hispanos e hispanas. Incluso en su discurso de rendición de cuentas, Estado de la Unión del año 2018, recordarán todos ustedes que llevó como invitados a la familia de una joven dominicana, adolescente asesinada por la Mara Salvatrucha. Por eso yo siempre digo que no existe el voto hispano, existen votantes hispanos con intereses diversos, porque miren incluso cómo varía un dominicano de Pensilvania, de un dominicano en Boston, de un dominicano en Providence, de un dominicano en Nueva Jersey, de un dominicano en Nueva York, de un dominicano en Florida. Comparémoslo entonces con guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. Es algo que vale la pena ponerle la atención. Yacel, ahora hay la novedad de que los republicanos acudieron en masa en el voto anticipado, tanto presencial como por correo, pero me está llamando la atención, no solamente el resultado general, que cerca de un 20% no está registrado en ninguno de los dos partidos mayoritarios, vamos a decirlo así, sino que en la mayoría de estados, ese votante no registrado ocupó un lugar preponderante, a veces 20, hasta 30%. ¿Y qué lectura tú le das a esa situación, o si siempre ha sido así? Sí, eso hay que verlo estado por estado, porque muchas veces esos votantes independientes, para explicar un poquito el sistema de empadronamiento americano, Estados Unidos, como República Dominicana tenía hasta 1994,
conlleva un empadronamiento aparte de lo que serán identificaciones estatales o licencias de conducir. Cuando usted se registra para votar, entonces usted puede decir, mira, yo soy de tal partido o no soy de ninguno. Es por eso que el número de personas afiliadas a cada organización es algo que manejan absolutamente todos. Sin embargo, eso no es suficiente, porque de lo contrario, los demócratas ganarían todas las elecciones en prácticamente todos los estados del norte. Incluso hay lugares como Massachusetts, donde hay 80% de demócratas y solamente 10% de republicanos, pero el gobernador Charlie Baker ganó 2 gobernaciones consecutivas. Mitt Romney, también republicano, ganó su gobernación. Entonces, generalmente eso es un parámetro, no necesariamente algo contundente. Pero dependiendo del estado, muchas veces vemos que estos independientes suelen tener ideología más de centro derecha, más de centro izquierda, más conservadora, más liberal. Durante mucho tiempo se entendía que eran los conservadores, la mayoría de independientes, más que todo en el sur, después de que cambió la alineación partidaria, pero repito, hay que verlo estado por estado. Los republicanos, que en los últimos ciclos habían rechazado el voto anticipado por considerarlo el más maleable de los que se tiene actualmente en el sistema americano, en esta ocasión se han dedicado mucho esfuerzo a promover que se vote anticipado e incluso han resaltado números en lugares que están fuera de competencia, pero que han mostrado efervescencia de sus electores. Eso con relación a independientes, republicanos y demócratas, que para entender un poquito el sistema político estadounidense, más aún con la pregunta que hizo Catherine y la respuesta que dio Rafael Pujol sobre candidatos de otros partidos, desde 1860 en Estados Unidos todas las elecciones han sido ganadas por republicanos o demócratas, con una excepción de asterisco, que fue en 1864, con el contexto de guerra civil. Aunque era el mismo partido republicano, Abraham Lincoln presentó a Andrew Johnson como candidato vicepresidencial demócrata en lo que llamaba la Gran Unión. Era el partido republicano con otro nombre, pero lo cierto es que desde el siglo XIX siempre han ganado republicanos o demócratas, y de ese momento en adelante, la única ocasión que uno de los partidos mayoritarios fue desplazado a tercer lugar fue en 1912, cuando el expresidente Teddy Roosevelt se lanzó como candidato del Partido Progresista y quedó segundo lugar, desplazando al presidente Taft y ganando el presidente Woodrow Wilson, que como sabemos 4 años más tarde lideró la invasión a República Dominicana. La última vez que un candidato no mayoritario logró votos electorales en Estados Unidos, no necesariamente una votación importante en popular, pero sí electorales, fue en 1948 cuando Strom Thurmond, el candidato segregacionista del sur, logró votos electorales, independientemente de que logró menos votos populares que Ross Perot en 1992 y 1996, que lograba 15% de los votos, pero no ganaba ningún estado. Yatzel, en torno a los swing states hay ciertos niveles de incertidumbre. En la actualidad, ¿se corresponde a los niveles históricos, a los parámetros tradicionales en torno a estos estados, o en estas elecciones hay un mayor nivel todavía? Es que han cambiado cuáles eran los estados péndulo, como le llaman en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, del 2000 hasta el 2016, el estado clave por el que más se peleaban era la Florida. Y en segundo lugar, Ohio. Quien no ganaba Ohio y la Florida era muy difícil que ganara la presidencia. Pero el 2016 hasta ahora, estados que eran dominados por demócratas en épocas modernas han comenzado a ser competitivos. ¿Y por qué? En Estados Unidos hay algo que se llama elecciones de realineación, cuando cambia el electorado de un partido o de otro. Volviendo al siglo XIX, pero para entender un poquito dónde estamos, el Partido Republicano se funda como el Partido Norteño Antiesclavista. Entonces tenía una presencia más que todo en esa región de los Estados Unidos. Pero a partir de los años 30 del siglo XX, Franklin Delano Roosevelt, con sus políticas asistencialistas, le quita el electorado más fiel a los republicanos, que era el voto afroamericano. Y era un partido del sur evangélico. Pero cuando entonces Lyndon Johnson comienza a promover las políticas antisegregacionistas, los evangélicos del sur comienzan a cambiar hacia el partido republicano, y vemos que los mapas giran. Lugares como Pensilvania, como Michigan, como Wisconsin eran mayormente azules. Lugares como Georgia, lugares como Arizona eran mayormente rojos, y hoy en día son competitivos. Entonces la incertidumbre está
en que si llevamos 5 elecciones compitiendo por la Florida, pues ya yo sé dónde es que tengo que meterme, dónde estoy fuerte ahí, dónde estoy fuerte en este otro, me meto en Miami-Dade, me meto en Palm Beach, pero como ahora es Pensilvania, que es algo que anteriormente no pasaba, hay mucha incertidumbre porque no hay un parámetro de 4 o 5 elecciones que te ayude a decir, mira, en Pensilvania votan de esta manera, y por eso la gran incógnita es cómo van a votar puertorriqueños y dominicanos, puertorriqueños que son 500,000 y dominicanos que ascienden alrededor de 90,000, más que todo en lugares como Redding, que es una ciudad que históricamente tenía mayoría caucásica, pero muchos comenzaron a prosperar económicamente y abandonaron la ciudad, y fueron más que todo dominicanos y puertorriqueños que no llegaron ni de San Juan ni de Santo Domingo, sino que vivían en Nueva York, la renta estaba muy alta y encontraron mejores empleos allá. Así que la incertidumbre está en que no hay mucho parámetro para decir esto es lo que suele pasar aquí. Hoy habrá entonces mucho seguimiento en ese orden. Yatsel, vista la división que hay y que no ha habido manera de hacer que el péndulo se balancee hacia un lado de manera dramática ni hacia el otro de manera dramática, tampoco diferencias entre 1 y 3 y 4%. ¿Cuáles son los temas principales, las ofertas principales o las propuestas que han mantenido la división tan estable en la campaña entre demócratas y republicanos? En ese orden, y volviendo a la realineación, Donald Trump ha sabido hablarle a electores que están muy alineados con demócratas, pero con un discurso que no es claudicar lo que él cree. Por ejemplo, Donald Trump sabe que no puede lograr una mayoría de quienes creen en el aborto. Sin embargo, ha resaltado, yo estoy a favor de 3 causales de aborto y estaría de acuerdo con que cada estado establezca esas excepciones libremente. Entonces, con eso busca neutralizar al segmento pro aborto. Pero además, Donald Trump habla en contra del libre comercio y habla a favor de los sindicatos. Donald Trump al mismo tiempo habla de establecer, y lo dijo en uno de los actos de la recta final de campaña. ¿Y por qué utilizo esa palabra? Estados Unidos no tiene cierre de campaña, no tiene silencio electoral. Incluso ha habido ocasiones en que el mismo día de las elecciones se hacen mítines, pero en su último meeting, antes de que comenzara la votación, dijo que le va a establecer aranceles a todo lo que venga de México hasta que México frene lo que es el trasiego de narcóticos. Esos son mensajes que han resonado en muchos. Ahora, ¿qué ha resaltado Kamala Harris? Lo cierto es que ella también ha asumido buena parte del discurso de Donald Trump de una manera más agradable, más tradicional, más estadista, pero ha asumido buena parte de la pauta de Donald Trump. Pero, ¿cuál es la diferencia mayor? Ella resalta, yo soy predecible, él no. Yo soy institucionalista, él no. Yo soy democrática, él no lo ha mostrado ser. Esas son como que las grandes diferencias que existen entre uno y otro, y por eso mismo hemos visto que algunos sectores tradicionales republicanos han estado apoyando a Kamala Harris. Dentro de ellos estamos hablando de Liz Cheney, ex congresista, hija del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney. Eso no le ha caído muy bien a algunos demócratas que recordarán el tema de la guerra en Irak y demás, pero sirve precisamente para ese mensaje centrista que transforma los partidos, porque hasta hace poco se veía que el Partido Demócrata se estaba yendo más y más y más a la izquierda. Ahora en la campaña, a pesar de que coqueteó con eso, se han movido hacia la derecha del Partido Demócrata, claro, no a la derecha del Partido Republicano. Yatsel, hay muchas teorías sobre cómo podrían funcionar las cosas esta noche. Me parece interesante que pongas en relieve cómo el voto latino no es una pieza en su totalidad. O sea, no puede hablarse de voto latino o voto hispano va a responder de esta u otra manera, sobre todo porque ya ese votante latino puede tener 2 o 3 generaciones ya en Estados Unidos padeciendo de problemas propios de estar en el terreno y no necesariamente responden a tradiciones familiares de sus orígenes o que podrían identificarle con tal o cual partido. En tu perspectiva, ¿qué va a pesar más hoy? Me refiero a aquellos elementos que movilizan más al electorado. Hay 2 cosas. Suele decirse que la gente vota por esperanza o por miedo. Sí, yo por eso mencioné previamente que no creo en el voto hispano, sí en los votantes hispanos. Por eso va cambiando, porque por ejemplo, para establecer una estadística, el 83% de todos los dominicanos en Estados Unidos
son o ciudadanos o residentes. Ese es un número que a veces parece un poquito engañoso, porque dirían algunos, bueno, por ahí 200.000 dominicanos ilegales en Estados Unidos, pero hay 1.7 millones que ya son ciudadanos o residentes. Es la diáspora más regularizada del mundo en Estados Unidos sin estatus especial, principalmente porque la amnistía de 1987 establecía que solamente aquellos que no hubiesen cruzado la frontera física se beneficiarían. Como los dominicanos llegaban por avión, se beneficiaron desproporcionadamente. Entonces el mensaje antimigratorio no impacta de la misma manera en ese elector como se impacta, por ejemplo, en los mexicanos de California. Pero ¿por qué los mexicanos de California y no los de Texas? Los de Texas suelen llevar hasta 5 generaciones allá, entonces escuchan estas expresiones y no les impacta de la misma manera. De hecho, muchos de los mexicanos en Texas ni siquiera ya hablan español, por poner un parámetro. En Florida, por ejemplo, hemos visto una cantidad de colombianos que suelen ser un tanto más conservadores en Doral, dentro de la Florida, que el dominio es venezolano, incluso generalmente las competencias a las alcaldías allá son en ese orden. Así que yo sí observaría demográficamente en cada estado punto por punto. Yo sí creo que los votantes hispanos hoy están siendo más importantes que nunca en una elección americana, pero no es un solo bloque votante. Vale la pena sí tomar en cuenta que dentro del paquete de elecciones que celebra hoy Estados Unidos, en nuestra isla vecina, que es territorio jurisdiccional americano, se está escogiendo gobernador el día de hoy. Y por primera vez en toda su historia, la competencia no es entre anexionistas y estadolibristas, sino entre anexionistas e independentistas que le bajan el tono al discurso independentista. En ese sentido, principalmente los anexionistas, los que quieren que Puerto Rico sea el Estado 51, han hecho una estrategia feroz en busca del voto dominicano, porque identificaron en sus mediciones que el dominicano que llega a Puerto Rico no quiere ser puertorriqueño, quiere ser americano. Entonces, por ejemplo, el candidato alcalde de San Juan en Puerto Rico, Miguel Romero, que es el alcalde en ejercicio, tiene ahora mismo un video en el cual está cantando el himno dominicano de principio a fin, las 8 estrofas. Gracias, para Yatzel. intentar llegarle. Yatzel, ¿esperanza o miedo esta noche? En 2 palabras. Esperanza o miedo, bueno, hay un candidato que, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero hay un candidato que está vendiendo miedo y hay una candidata que vende las dos cosas al mismo tiempo, porque no podemos decir que no está vendiendo miedo. Gracias, Yatzel. Se nos fue el tiempo. Te vemos más tarde. Estaremos atentos. Gracias. Vamos a pausa.